today, 'cause baby, you were born this way. Hola, bienvenidas y bienvenides a el último capítulo del podcast, donde hablaremos sobre la sexualidad humana. Para comenzar, vamos a aclarar qué es sexo y género, que son dos palabras que se confunden mucho. El sexo es el que marca una diferencia entre mujeres y hombres. Por ejemplo, el hecho de tener un aparato reproductor femenino o masculino, desde ahí se te es asignado tu sexo. Y el género es más un constructo social en el que se abordan los roles que se dan en la sociedad, como el hecho de que el hombre es quien provee o quien arregle cosas del hogar, como los focos rotos, y las mujeres tienen el rol de cuidar a su familia, cocinar, etc. Lo que me corresponde a mí, en teoría. En teoría. Bueno, pero primero que nada tenemos que aclarar qué es la sexualidad, porque muchas veces tenemos conceptos muy diferentes de lo que es verdad, y es un aspecto central del ser humano que incluye sexo, papeles de género, la orientación sexual, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad está influenciada por la interacción entre otros factores sociales, legales, religiosos y otros más, y se puede expresar y se vive en pensamientos, fantasía, deseos, creencias, comportamientos y relaciones de pareja, porque muchas veces las personas homosexuales tienen miedo a expresarse libremente por los factores religiosos o legales o a ser juzgados. Justo, y pues esto va de la mano con el sexo, que muchas veces cuando queremos hablar de esto, pues nuestras abuelitas, por ejemplo, pensaban que solamente era una manera de procrear, pero pues no solo es eso, también es un aspecto psicológico y de crecimiento personal que no es relacionado solo con la maternidad y paternidad, también es sobre disfrutarlo y vivirlo de una manera sana. Así es, y otro aspecto importante del cual debemos hablar es sobre la orientación sexual, y con esto nos referimos a la forma de relacionarnos con otras personas de manera erótica, amistosa, los vínculos que podemos llegar a formar con ellas, porque por ejemplo, cuando sales con tus amigas y te das un beso entre ellas así, no significa que vayan a ser lesbianas ni que vayan a ser parejas, es totalmente libre y no significa algo más, a veces sí, pero a veces no. Y aunque también existen las personas asexuales, que son personas que niegan cualquier interés erótico o sexual, es totalmente válida su decisión. Justo, o sea, no por el hecho de que te involucres con una persona de tu mismo sexo por una vez, ya te hiciste homosexual. Y ya que comenzamos a hablar sobre orientación sexual, es importante remarcar que hay teorías tanto psicológicas como biológicas, pero tenemos que decir que estas teorías son descalificadas, no son ciertas ni válidas. El hecho de haber vivido un caso de abuso sexual, tener padres homosexuales o convivir con ellos no te va a hacer homosexual. De hecho, un dato interesante es que la Asociación Psiquiátrica Americana retiró la homosexualidad de su lista de trastornos mentales y en 1992 la OMS la retiró de igual manera. Y pues para aclarar un poco esto, yo les voy a contar una situación que viví hace unos meses en donde yo estaba de vacaciones, casi choco con una persona porque estaba en el teléfono y pues esta persona se refirió a mí de una manera despectiva que no la voy a repetir aquí, pero pues después ya al final de esto dijo de que ay, es que eres un enfermo y pues obviamente no, o sea, no es una enfermedad, es algo pues normal. Así es. Pero tenemos que entender una parte importante de la sexualidad, que es la orientación sexual y es la atracción erótica y emocional. Es la manera de mantener o no relaciones sexuales con otras personas y depende de cada persona cómo la ejerce y es totalmente libre. Es por esto que pues es una vivencia interna, no significa que con el sexo asignado al nacer es con el cual te vas a quedar el resto de tu vida. Muchas veces sí, muchas personas lo hacen, pero pues ahora sabemos que hay más identidades de género como las no binarias, trans o queer. Y por último, pero no menos importante, hablemos de identidad sexual, que es algo que se desarrolla a lo largo de los años y se junta con su sexo, género, identidad de género, orientación sexual y afectiva, y de esa persona puede expresarse su forma de vestir, hablar y comportarse. Es decir, yo una mujer heterosexual vistiéndome con ropa oscura o holgada no significa que sea lesbiana ni que sea de otra identidad, nada más por el hecho de cómo me vista. Justo, pues eso tiene que ver también con la libertad de expresión, ¿no? Así es. Y pues ya que estamos aquí, hay que hablar también de las famosas siglas que son LGBTTIQ+, que significan lesbiana, gay, bisexual, y hay 3 T's que siempre, pues muchas personas confunden. Los transgénero, por ejemplo, son personas que no se identifican con el género que se les asignó y pues cambian, ¿no? Por ejemplo, un hombre que no se siente como hombre y adopta los pronombres femeninos, pues es una chica trans. Las transexuales son estas personas que no se identifican con el sexo que se les asignó y optan por tratamientos hormonales o quirúrgicos para cambiar de sexo precisamente. Los travestis son personas que les gusta vestirse de su género opuesto y pues esto no tiene nada que ver con su orientación sexual tampoco. Están por ejemplo las drag queens que pues nada más lo hacen por amor al arte. Así es. Los intersexuales, que son personas que nacen con características biológicas que son consideradas femeninas y masculinas, y las personas queer, que son personas que no rechazan su sexo de nacimiento, pero tampoco se identifican con algún otro en particular. Y nunca se nos debe olvidar que cada persona es diferente con gustos e ideas únicas. Las prácticas que realizan no las vuelven raros. Hay que respetar y escuchar para poder aprender a que las personas no se sientan incómodas al hablar de sexualidad. Y hablando del lenguaje incluyente, es importante resaltar el lenguaje inclusivo, que es dar voz y existencia a todas las personas que no se identifican con los pronombres de él o ella. Y una manera fácil de incluirlos es el uso de la E, sin hacer burlas o chistes como se vio en pandemia, que hacía mucho burlo de nuestra compañera y eso causó muchas risas y pues está mal.
Por supuesto, y cabe mencionar que el lenguaje inclusivo se utiliza cuando hay una persona no binaria entre nosotros. Por ejemplo, al inicio hicimos referencia a este grupo de personas, pues no sabemos si alguien que nos escuche es no binaria o no, pero el hecho de pues solo hablar de ellas y ellos ya es inclusión. Y lo que mencionas es bastante importante, hay que saber respetar a todas, todos y todes. Pero bueno, este es el final de este capítulo y esperemos que les haya gustado. Gracias a todos. Bye.